¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles nuevamente. En esta ocasión les comparto una ilustración ¿qué es? De Mulan, la guerrera de Disney, en un entintado totalmente tradicional, tinta china sobre opalina. En esta ocasión, amigos, quiero comentarles un poco no retomando, porque luego retomo en otros videos, retomo los temas de algunos, bueno, valga la redundancia, de algunos temas que se quedaron en el tintero en otros videos, pero en esta ocasión no quiero retomar, quiero complementar o explicar mejor algunos temas que había platicado en un video de las corrientes del arte que existía, ¿no? Sobre todo un capítulo en especial que sucedió por ahí de los 90, principios de los 2000, algo así, si no mal recuerdo. Con esta, no fue revolución ni guerra, pero con este alboroto que se causó con la, para muchos artistas, heroína y para el resto del mundo villana, la crítica de arte Avelina Lesper, este revuelo que se causó si no me recuerdo, fue en Puebla o en Querétaro, no, sigo sin recordar bien la ciudad, pero fue en una galería de arte donde hicieron un desmadre estos cuates de las nuevas corrientes del arte contemporáneo moderno, con sus famosos performance, ¿no? Lo que en su tiempo y fue una moda, los performance que se hacían, pues según ellos, arte en vivo, ¿no? ¿Por qué heroínas para muchos de nosotros? Porque, bueno, trató y creo que sí, en algún momento llegó a lograrlo, poner este tipo de cosas en su lugar y no encasillarlas o incluirlas en las corrientes de arte. De cualquiera que sea el género o cualquiera que sea la corriente de arte, pues no encajaba ahí, ¿no? Y esa fue su lucha, para muchos malintencionada, para otros incomprendida. Yo creo que sería esa la palabra, porque sí, muchos nunca fue malintencionada. Todos tienen el derecho de hacer o deshacer cosas en su vida, digo, sin perjudicar a nadie. Pero sí, este tipo de cosas no caían en la categoría de arte. Sí podrán decirme, y ya me sé ese cuento, bueno, que al final del día no es cuento, es una realidad, que el arte es subjetivo, es como en física, ¿no? La relatividad de Einstein, el famoso experimento del tren, ¿no? Que la velocidad y la fuerza es según del observador. Pues en este caso igual, el arte es subjetivo y depende mucho del observador también. No todos van a sentir la misma sensación por ver la misma obra de arte. Pones a tres personas viendo una obra de arte, lo que sea, un cuadro, pintura, escultura, y no van a sentir la misma sensación. Sé que es subjetivo y depende de cada quien el que lo esté observando. Pero en este caso ella lo que peleaba no era su derecho de hacer arte o de publicarlo como arte, sino que no caía en esa categoría, es decir, no generaba ninguna sensación. Si acaso, y si me permiten la palabra, lo que generaba era asco y coraje, porque realmente no había ningún esfuerzo, ninguna técnica. Eso era lo que más peleaba, que en todo arte debe existir alguna técnica. La que sea, la que tú practiques, no importa, pero debe de haber una técnica, trabajo, esfuerzo, talento, toda una combinación de cosas que lleva a crear una buena obra, ya sea musical, de escultura, de pintura, de dibujo, no sé, cualquier corriente del arte, pero debe de incluir todas esas cosas, cosa que estos artistas en su momento, bueno, pseudoartistas, pues no aplicaban, ¿no? Y pretendían, exigían un derecho de estar en las galerías de arte cuando realmente ellos no pertenecían ahí. Es un poco como los que les platicaba en el video de la IA, pues es lo mismo, muchos artistas hacen sus dibujos con IA, y está bien, están en su derecho, pero publíquenlo en sus redes, en sus canales, pero no pretendan querer hacer ver que eso es arte, porque realmente no lo es. Es un poco lo mismo, pero esto pasó por ahí de los 80s, 90s, principios de los 2000s, con la famosísima Avelina Lesper, y una de sus más ferozas batallas recayó y tuvo lugar específicamente contra los famosos grafiteros. Esta corriente fue pues una plaga, la verdad, fue una plaga, pues, empezando por ahí de los 80s, 90s, aquí en México, en el país, porque pues regresamos al tema. Por eso fue la pequeña introducción que les hice de estos cuates que pretendían hacer el arte moderno, el arte contemporáneo, y Avelina Lesper trató de ponerlos en su lugar, y una de sus más encarnizadas peleas pues, fue contra esta corriente también que pretendía incluirse como arte.
Sí, ya sé que muchos se me van a venir encima y todo, pero los que saben, seamos realistas, pues obviamente no era arte, ¿no? Si bien los que nos dedicamos a esto y los que siguen este canal y que son realmente artistas o dibujantes, y lo explico para los que no lo son, porque todos son bienvenidos aquí, pues como todos saben, el dibujo o el arte pictórico, pues nació como una necesidad de comunicación, ¿no? Y estamos hablando por ahí de las épocas de las cavernas, los murales romanos que se hacían, no sé si recuerdan en historia, pues un medio de comunicación en los murales romanos, pues era la pictografía. Y como eso, si nos remontamos tiempos atrás en la era de las cavernas, pues era un medio de comunicación también y lo usaban mucho pues es que no sé si llamar cavernícolas, pero bueno, o los homo habilis, ¿no? Que les decían a los primeros habitantes del mundo que se supone que, pues de África, ¿no? Bueno, eso ya es tema de historia, pero me refiero a que de esas épocas se usaba la pictografía como medio de comunicación, precisamente en las cavernas y en los murales en algunas montañas, para especificar las áreas de cacería o de cacería de alguna otra tribu. Muchas veces ponían o trataban de dibujar los búfalos, los venados, y con esto señalaban las zonas de cacería. O donde no había, ¿no? O si era parte del territorio de una familia de cazadores, pues también lo ponían ahí. Y sobre este medio, pues se fueron comunicando. Y a través de los años, pues las famosas, lo que les comento, los famosos murales de Roma, donde la pictografía tomó mucho más fuerza y ya se aplicaba un poco más como arte, o sea, ya era más refinado, ya las cosas se hacían un poco mejor, los animales, las personas que se dibujaban, pues ya era un poco mejor, porque ya estamos hablando ya más para acá del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, esta pequeña introducción de historia es porque sí tenemos que enfocarnos en que la pictografía era un medio de comunicación. No nos olvidemos de eso, se tiene que transmitir algo. Sí, el arte es subjetivo y depende de cada quien que lo observe, que lo reciba, que lo disfrute, pero no olvidemos que tiene que transmitir algo. Y lo que Avelina Lesper peleaba es que todo ese tipo de arte, incluyendo el graffiti, pues no transmitía nada. ¿Comunicaba? Sí, podía comunicar, porque el graffiti también, y nos remontamos otra vez al Imperio Romano, pues de ahí vino, ¿no? Graffiti, una derivación de grafito, que era lo que usaban para los artes pictóricos. Y esto según los grafiteros, o la bandera que llevaban los grafiteros en aquellos entonces en el país de México, que era por ahí de los 80s, principios de los 90, sobre todo en principios de los 70s, 80s, que fue el auge pues más alto en la Ciudad de México, y principios de los 90. Y navegaban con la bandera de, pues que esa es su identidad, su forma de comunicación, y que lo traían de las pandillas o las clicas de Los Ángeles, ¿no? Los famosos cholos, sangre por sangre, Holmes, y toda esa moda que impuso precisamente sangre por sangre, ¿no? Pero realmente no, pues este tipo de pictografía o de tema de comunicación sí vino de las pandillas, pero no de Los Ángeles de los 80s. Esto se remonta por ahí de los 50, 60, si yo no mal recuerdo, no había nacido, pero sí lo estudié de todo ese del arte pictógrafo. Y era también de las pandillas, pero de Nueva York, ¿cómo se llama del Bronx, que era como el Tepito de la Ciudad de México, pero con esteroides. Y estas pandillas del Bronx delimitaban su territorio con graffiti, precisamente con aerosol, pero con los logos de las bandas. Sabes que este es mi territorio, si tú doblabas en un callejón, pues sabías que era territorio de alguien por las pintas que traían ahí, ¿no? Entonces esto sí derivó ya más en los años cuando llegaron los cholos, pero a Los Ángeles, y delimitaban sus territorios también en base de graffiti. Pero aquí vino otro cambio importante. Aquí ya no era marcar un territorio como tal, sino que importaba más la firma de quién hacía el graffiti. Por ejemplo, ponían, no sé, Héctor, que es el nombre que más usaban ahí, ¿no? Y delimitaban la zona de, por ejemplo, y retomando la película de Sangre por Sangre, no sé, los 3 puntos, ponían 3 puntos, pero la firma Héctor. Y por ejemplo, esos subliminados, los sombreados, el relieve, que se vean en 3D, pues era un toque estético ahora sí que para que se vea el toque artístico, según ellos, ¿no? Pero pues realmente es algo para los que saben dibujar y saben hacer todas esas cosas, pues es como poner, ¿qué?
no sé, maripositas, asteriscos a una frase que terminaste bien. O sea, realmente no implica nada, sin embargo, para ellos, a su limitada capacidad, pues era algo artístico, ¿no? Y no lo digo con fan de ofender de algún, con algún afán de su limitada educación, no. Me refiero, bueno, en este caso sí, pero la educación, pero artística. Entonces ellos creían que por hacer los relieves, los sombreados o ponerles la perspectiva de 3D, pues era todo un arte, ¿no? Era un artistazo y entre más lo hicieras, pues más eras mejor, ¿no? que las demás pandillas. Entonces, así se empezó a hacer las firmas de los autores, se empezó a volver más importante que el mismo nombre de la pandilla. Se empezaron a hacer los nombres de sus novias, los compañeros, los integrantes de la banda, fueron más importantes que la banda misma, ¿no? Pero por el nombre que estaban grafiteando. Y esto pues se traslada a la ciudad empiezan a llegar o a copiar más bien, a copiar los grafitis y empiezan a grafitear toda pared que encontraban blanca, la grafiteaban, negocios, puertas, de todo. O sea, créanme que realmente se volvió una molestia y una plaga y era un pandillerismo bastante molesto. Y si bien ellos se defendían, es que no le hacemos nada a nadie, pedimos espacios y todo, bla, 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 bla. La verdad es que era contaminación visual, no era otra cosa que contaminación visual. Se veía horrible, uno encimado del otro. Sí, podrán decirme, es que los colores y todo, bueno, pues créanme que hasta los colores mal aplicados. No llevaban una secuencia lógica, no coordinaban los colores, porque aunque no me crean, los que saben, saben que debe de haber una armonía del color. Es decir, los que se vienen degradando, los que combinan, los que no combinan, los fríos, los calientes. Por eso hay algo que se llama el círculo cromático. Y sería bastante exigirle a estos cuates que sepan lo mínimo del círculo cromático, ¿no? O los colores armónicos. Entonces, pues lo aplicaban a como Dios les daba a entender y salió un resultado asqueroso. Llamativo, sí, pero asqueroso para los que realmente sabían o saben de la ilustración y de los principios del color, pues saben que estaba totalmente hecho. Entonces, pero volvamos al tema en general y no necesitas ser un experto dibujante, un experto ilustrador para que veas que hay algunos trabajos, o esos grafitis, no trabajos, realmente los elevé muchísimo. Esas porquerías que hacían en las puertas, ventanas y paredes de las viviendas mexicanas y negocios mexicanos, pues era pandillerismo, era destruir, era contaminación visual, eso era lo que era, contaminación visual. Entonces, Avelina Lesper también los incluyó en el costal con todos estos artistuchos de los que se pretendían llamar del nuevo arte contemporáneo, y los incluyó a ellos también, digo, bien hecho, porque también pretendían llamarse arte. Ahora, si me dicen, porque todos los temas cuando alguien dice algo, siempre dicen, no todos, nunca falta el que, no todos, y claro que sí, es malo generalizar. Había algunos que de verdad hacían unos trabajos impresionantes, pero ¿qué creen? La envidia les corroía y firmaban encima de ellos, salían con sus famosos nombres encima del arte. O sea, realmente hasta entre ellos no se soportaban, ¿no? Entonces esta guerra encarnizada contra los grafiteros sí escaló varios escalones porque incluso creo que hubo debates, la citaron a ella creo que en Palacio Nacional, no recuerdo. Voy a investigar bien porque el chisme estuvo bueno. Querían hacer debates con ella, también está la corriente de los nuevos pseudoartistas, pero el punto de ella era muy simple, muy, muy simple, sencillo y fácil de entender. No es arte. El arte, repito, ya lo platicamos, es subjetivo para cada quien, pero aún así para el que lo vea debe de sentir algo. Que sí no van a sentir lo mismo, claro, pero debe de haber una sensación. Se debe de sentir algo. Es como cuando eras niño y escuchabas una música en inglés, no sabías lo que decía, pero te causaba una sensación. O a lo mejor ni hablaba de amor, pero tú sentías está hablando de... Te acordabas de la novia, no sé, algo así. ¿Por qué? Porque te hacía sentir algo. Era tan bonita la melodía que tú creías que hablaba de amor. Cuando creces y te enteras que habla de una infidelidad o que compró un carro nuevo, no sé.
Y digo, no te decepcionas, pero dices, qué bonita melodía y no hablaba de ni madre, ¿no? Pero cuando la escuchaste te causó esa sensación. Es lo mismo en el arte, debe de causar algo así. Es subjetivo, pero ella, su punto era ese. Muy, muy sencillo. Eso no es arte. ¿Que tienen el derecho de hacerlo? Claro, tienen el derecho de hacerlo. Hablo de los pseudoartistas de la nueva época o contemporáneos, como ellos se querían llamar. Pero de los grafiteros no. Ellos sí, no, digo, tenían el derecho a hacerlo, pero no donde lo hacían. Hubo varios pleitos a golpes. Hubo por ahí hay un video de creo que la electrocuta. un vecino ve que están pintando su pared y la electrocuta. Recientemente vi otro donde a una chava está pintando otro avión. Ay, amigos, es que por ahí pasan los aviones y arruinan mis videos. Y pero ve que está pintando su pared, se baja y la baja a punta de escobazos a la cabrona. Y digo, pinches cuentan como de, no sé, 16, 20 años. Dañando propiedad ajena, es que esa es la palabra, daño a propiedad ajena. No, y se escudaban con qué es arte. ¿Cuál arte? Es una firma con relieve, con sombras y con un color mal aplicado. Es contaminación visual y daño a propiedad ajena. No me vengan con otra cosa. Que sí, no generalizo y les repito, había bastantes grafiteros muy buenos que sí podían incluirse en arte. Ahora, ustedes me van a decir, ¿quién eres tú o quién es Avelina Léspero? ¿Quién es el experto para decidir qué es arte y qué no? Y se los repito, tanto su servidor como Avelina Léspero, cualquier otro experto en el tema de la ilustración, del dibujo, de la pintura, de la escultura y todo, te van a decir lo mismo. O a lo mejor no son jueces, pero te van a explicar. Tú puedes decidir también si es arte o no. No es de un gusto. Ves que lo ves y te impresiona. Pues te impresiona por los colores y todo, pero mal aplicados. Es contaminación visual. Pero, repito, debe de generarte una sensación de bienestar. No sé, de algo te debe de mover. Y estas cosas no. ¿Te llama la atención? Sí. Porque volteas a verlo y pues es graffiti. Pero muchas veces ni le entendías de tan garigoleado que estaba. Seamos honestos, volteabas y te llamaba la atención el color, más no entendías lo que decía hasta después de una hora, sabías que decía Ricardo. No mames, entre tanta porquería y dice Ricardo. Así era, o sea, porque finalmente era el nombre de los que hacían el graffiti. Pero bueno, les repito que había artistas muy buenos, desgraciadamente no sé los nombres, no sé seguirlos. Incluso hay una película hay dos artistas, uno que dibujaba o ilustraba con dripping, que eran gotas, nada más hacía el puro gotazo, y era bastante bueno. Su arte visual estaba muy padre y usaba la técnica del dripping. Había otro que utilizaba el stencil, o el estarcido, que eran placas con aerosol. Es decir, ponen placa sobre placa y le van rociando el aerosol conforme a los colores que vayan utilizando. Podrá ser muy criticada, ojo, a mí no me gusta, pero es muy efectiva y tiene resultados muy, muy interesantes. Creo que de las corrientes del graffiti, pues es digo, entre los grafiteros, también entre ellos hay envidias y corajes, así como entre los ilustradores y los dibujantes, y dicen que esa técnica, que no es talento y que no sé qué, que es como calcar, es hacer trampa, porque utilizas ya una placa prediseñada con los orificios y nada más aplicas el aerosol. Pero no sé, digo, no soy experto en ese tema, lo conozco, sí, claro que lo conozco, lo he visto cómo lo aplican, incluso en vivo he visto cómo se trabaja ese arte. No soy fan, repito, no soy fan, pero me agrada mucho el resultado, es muy técnico, muy limpio y no sé ni a cuál irle. Yo al menos los meto en la misma canasta, los grafiteros, no importa la técnica, mientras usen aerosol para mí es grafitero, ¿no? Pero sí hay diferentes técnicas, me refiero por ejemplo a esa, ¿no? Del stencil. Pues les comentaba de estas películas. Hay uno donde realmente hacía tan bonito su arte, o sea, era tan chingón que lo empezaron a rastrear, pero él creía que por esa persecución, porque sí hubo una persecución, al menos aquí en México no, porque aquí les valió madre y hasta creo que no fue tipificado como delito. Sí existe el daño en propiedad ajena, pero tanto, o sea, específicamente ser grafiteado realmente no existe como delito. Pero en Estados Unidos sí hubo una persecución
en contra de los artistas callejeros. Y él pensaba, ¿no? que lo estaban siguiendo la policía, pero en realidad era una galería de arte de Francia. Lo querían para una galería de arte por un coleccionista bastante harto famoso y harto rico, ¿no? Eh, Al igual que otro también, otro callejero donde sí le exponen sus obras, pero él, algo así recuerdo, se aburre del dinero, se aburre de la fama y regresa a las calles y la gente lo valora un poco más, tratando de dar el mensaje que realmente lo que importa es lo que a ti te guste y no le importó tanto la fama, sino que la gente conozca su arte, porque lo limitaban mucho. Cuando él hacía su arte lo limitaban para galerías o gente él decía, es que mi arte ya no va a estar a la disposición de la gente, y decían, pues sí, pero al mejor postor, ¿no? Y sí ganaba su buena lana, sí lo hicieron famoso, sí estaba en galerías, pero no se sentía feliz y regresó a las calles donde la gente podía disfrutar su arte. A lo mejor muriéndose de hambre, pero ya lograba lo que quería, ¿no? Es muy ambiguo esto, ¿no? De qué quieres hacer con tu arte, que la gente lo conozca y todo y estarte muriendo de hambre, o que realmente sea remunerado, pero que te limiten, no sé, limiten tu técnica, limiten tu capacidad, limiten tu imaginación, sobre todo, que no te dejen hacer lo que tú quieras, sino lo que pide la gente, lo que pide el cliente. Es medio ambiguo, ¿no? Ese es un tema bastante intrigoso, como dice el meme, sospechoso. Y fíjense, ahorita me cayó la idea, hay que hacer un video de esto, porque si, tengo no voy a decir nombres, obviamente, pero tengo 2, 3 ejemplos de ambos lados, ¿no? De ambos lados que se han dedicado a precisamente a promocionar su arte, a hacerlo como ellos les gusten, sin entrar a un estudio de arte. Y hay que, bueno, pues muchos los conocemos, los de la maquila, ¿no? Los famosos maquileros que alquilan su talento por un sueldo. Y no lo digo en afán de crítica, porque yo en algún momento lo hice, pero me refiero a que pues hay que comer, y si vas a maquilar, pues está bien. O sea, no estoy diciendo que alguno de los dos sea malo. Alguno tendrá sus ventajas, pero igual también desventajas. Igual del otro lado, hacer tu propio arte también tendrá ventajas y desventajas. Trataré de hacer un video platicando precisamente eso en un tema neutral, que no se tome a que uno es mejor que el otro o qué te conviene hacer. No, creo que es un tema personal que cada quien debe decidir, pero estaría bien platicar cuáles son los pros y los contras de cada lado de esos espectros del arte, ¿no? Pero bueno, entonces este cuate se dedica a hacer su arte. Y estas películas fueron precisamente para salvaguardar el honor, si es que tienen, no honor, la imagen de estos artistas callejeros, para que vean que no era pandillerismo y todo. Pero regresamos al tema del daño a propiedad ajena. Siempre lo hacían en casas ajenas, en negocios ajenos, o sea, ese era el tema. Estás en tu derecho de hacer tus rayonerías, que repito, no era arte, pero estás en tu derecho de hacer rayonerías, pero no sé, hazlo en tu casa, en tu pared, cómprate un lienzo, cosas así. ¿Por qué a huevo en la propiedad del vecino? O sea, ¿por qué el graffiti viene adherido a daño a propiedad ajena? O sea, me imagino que si tú no lo haces en la casa del vecino o en la casa de alguien más, ¿no cuenta? O sea, yo me pregunto, si no lo haces, ¿no cuenta? Si no dañas propiedad ajena, ¿no cuenta? Entonces, este tipo de artistas que sí son buenos y sí realmente hacen arte con el aerosol, existen y sí son muy buenos. Incluso muchos, no solo por estas 2 películas que les comento, que se hicieron para salvar un poco la imagen de los artistas callejeros, quizá querer demostrar que sí hay artistas entre todos estos vándalos, pues dio resultado, porque muchos llegaron a tener galerías, incluso contratados. Hay un caso que contrataron uno, y creo que sigue siendo famosísimo, que lo contratan exclusivamente para hacer murales, pero murales King Kong, o sea, pinches muralotes de edificios. Él comenzó precisamente, como el graffiti era la bandera de los skaters, por ahí de los 90, cuando era la moda de Limp Bizkit, de Avril Lavigne, de Linkin Park, y todos los skaters con sus pantalonzotes guangos, tenis rotos.
y supuestamente ellos eran la rebeldía del mundo. Pues su bandera era pues el graffiti, ¿no? Grafitear donde estaban las bandas de los skaters, delimitar, ese era sus áreas de patinaje, las marcaban con sus símbolos. Y este cuate salió de ahí, era un skater, y sus parques donde él iba a patinar, los marcaba y los ilustraba. Es que no los marcaba, hacía unos murales impresionantes. Y como no solo patinaba en un solo lugar, pues lo comenzaron a llamar en otros lugares. Cuando en uno de ellos un arquitecto vio, pues pasaba por ahí y el parque estaba cerca y vio y dijo, no mames. Y se contactó con él y comenzó a utilizarlo para sus edificios. O sea, su firma, este arquitecto tenía su firma de ingeniería, de arquitecto, licencia y todo, y lo comenzó a utilizar en proyectos que él hacía. Y si no mal recuerdo, uno de los más famosos está en Brasil, porque el tipo viaja por el mundo y está haciendo murales a lo bestia. No sé si él fue el pionero o el creador de esta corriente. Realmente no lo sé si fue el primero, pero muchos como él de las calles han pasado ya a galerías, a montar sus propias galerías. Ya no pintan murales ajenos, ahora usan lienzos. Y bastante bien, les ha ido bastante bien, por lo que repito y con pruebas de que no todos en la canasta de estos vándalos eran, pues precisamente eso, vándalos, pandilleros que dañaban propiedad ajena, ¿no? Realmente había artistas muy buenos, o al menos se desarrollaron artistas muy buenos de ahí. Y bueno, por supuesto no podemos dejar de mencionar al más famoso de todos ellos, ¿no? El famoso Banksy, el famosísimo Banksy, que se hizo millonario después de ser un grafitero callejero, skater me parece también. Él formaba parte de las famosas barras, ¿no? De los famosos hooligans, las pandillas que se reunían para los deportes. Él era también, sí, claro, tenía bases artísticas, me parece que sí estudió. Y él utilizaba stencil también, esta famosa técnica que les comentaba que son las placas. Pero él no usaba placa sobre placa, él utilizaba una sola placa, me imagino, por lo práctico y para que sea rápido, pero sin dejar de utilizar la técnica de stencil. Pero aquí lo que pasó con Banksy es, más que la técnica o que sus imágenes, fue lo que comunicaba. Ese era el tema. Si recuerdan, al principio de este video hablamos de que no olvidemos cuál es el tema central del dibujo, de la ilustración, que es comunicación. Si bien él lo hacía de una forma de protesta, era un artista totalmente contestatario, muy al estilo los hippies de los 60 o muy estudiantes de la UNAM de los 70, ¿no? Del 68, perdón. Y su estilo muy contestatario, muy, muy rebelde, en contra del sistema. Digo, como todo buen británico, en contra del sistema. Pero lo importante más allá de la técnica era lo que decía. Realmente algunos mensajes bastante, claros y brutales, sobre todo para el sistema, para el gobierno. Recordemos que en esos tiempos, Inglaterra o el Reino Unido era un gobierno bastante represivo, pero sus represiones eran pues brutales, ¿no? No dudaban en usar la Guardia Civil o la fuerza militar para contener protestas y movilizaciones civiles. Era realmente brutal el gobierno, ¿no? Ahora sí que ellos no se andaban con mamadas, ¿no? Al igual que aquí en México en el 68, era más o menos así la respuesta gubernamental contra algún movimiento civil en contra precisamente del sistema. Y una forma de pues no estar de acuerdo o de protestar pues de este Banksy fue precisamente eso, los mensajes que hacía, como el famoso mural que hizo de la niña esculcando al soldado, ¿no? Revisándolo, el famoso porro aventando flores en lugar de molotovs, y en fin, hay otro de una escuela, no recuerdo, pero era precisamente en contra del sistema de educación.
terriblemente deficiente, el sistema educativo, ¿no? De ese entonces del Reino Unido. Y en fin, todo tipo de protesta o queja en contra del sistema del gobierno, pues era plasmado en estas placas de Banksy. Y pues por ende se hizo multimillonario, ¿no? Se hinchó de billetes al grado de pues ser buscado también por la misma policía y la Fuerza Civil de Reino Unido pues lo buscaba, ¿no? Y fue buscado en varios países. Todo esto a principios de los 90, porque recordemos que él es de la grandiosa generación X. Por lo mismo es un rebelde contestatario en contra del sistema. Pero bueno, creo que él es el mayor ejemplo de los grafiteros famosos y modernos. No sé si podrían caer en la categoría de... O sea, me refiero a los... Por ejemplo, son grafiteros. Pero los que salen del mundo de grafiteros son los que realmente hacen artes y hacen murales excelentes como... Y a lo mejor él no hacía murales excelentes, usaba el stencil, pero me refiero a que sobresalió de todos porque sí... Más allá de su arte, pues fue los mensajes que daba, ¿no? Él comunicaba una rebeldía en contra del sistema y por eso fue famoso. Hagamos esa aclaración, porque si ustedes ven las ilustraciones y ven los murales de otros, van a decir, no mames, hay un mar de diferencia. Claro que sí, lo que lo hizo famoso y lo que lo hizo millonario fueron los mensajes puntuales. ¿Y en dónde los hizo? Muchos de ellos en escuelas, en edificios gubernamentales. Por eso era que los hacía tan rápido por la vigilancia y solo utilizaba 2 o 3 placas máximo y a correr. Porque lo hacía de verdad en edificios gubernamentales y es por eso que se ganó esa fama, salió del tema del grafitero y se volvió famoso por el mensaje, no tanto por el arte, porque si ustedes lo ven, pues es un arte muy sencillo, es una figura con alto contraste, realmente todos son con alto contraste, pero es por el mensaje. Ahora hay otros que realmente usan colores y son unas obras de arte, pero maravillosas, como el que les comento que contrató el arquitecto, que hacen unas obras impresionantes y no de 1 metro o de 2 metros por 3, no, estoy hablando de edificios enteros donde hacen hasta color. Entonces no sé si este tipo de artistas caigan en la categoría, y no quiero, no sé si estoy pecando, pero ponerlos a la altura de muralistas de renombre, muralistas consagrados como Diego Rivera, José Clemente Orozco o el mismo Siqueiros, ¿no? Que son grandes muralistas, porque ellos, más allá de, sí, son pintores, pero la especialidad era muralistas, son muralistas. Entonces no sé si ponerlos a esa altura, pero yo creo que sí, yo los pongo a esa altura, este tipo de grafiteros. Con esto les demuestro que no todos son vándalos. Algunos llegan a ser grandes muralistas como lo fue Siqueiros o Diego Rivera, que los más puristas van a decir, ¿cómo te atreves a comparar? No es comparación, pero creo que cada época tiene a sus grandes muralistas y hay que ser honestos, pues ya este tipo de grafiteros que ya se convirtieron en muralistas, ya dejaron el término grafitero atrás, ya son grandes muralistas de la época, ¿no? Y como tales, pues hay que reconocerlos también, porque en esto sí cae el arte. O sea, realmente tú ves un mural de estos y sí te genera cierta alegría, cierto entusiasmo, la combinación de colores, todo te genera una emoción, incluso impresión de verlo. Entonces sí cae en la categoría de arte y sí caen en la categoría ya de muralistas, como lo fueron Siqueiros y Diego Rivera. Entonces, incluso ahorita que recuerdo que estamos hablando del maestro Siqueiros, creo que fue de los murales, creo que más grandes también de estos muralistas, el de la rectoría de UNAM, ¿no? O es el de la Facultad de Ciencias Políticas. No sé cuál edificio, si sea la rectoría, por ahí en los comentarios déjenmelo, si sea la rectoría o la Facultad de Ciencias Políticas, pero fue de los murales más grandes, ¿no? Y a esa altura están los murales que hacen ahora estos grafiteros, bueno, ex grafiteros, que ya los considero yo muralistas. Fuera de eso, y los grafiteros desgraciadamente pues siguen, afortunadamente, o sea, desgraciadamente y afortunadamente sí bajó esa fiebre, sí hubo una cierta paz por allá iniciando los 2000, mediados de los 2000, de que esa fiebre se apagó un poco. Creo que las generaciones crecieron
y se dieron cuenta que eran unos vándalos de buenos para nada, que realmente lo que las pintarrajeadas que hacían no eran arte y reflexionaron, porque sí se acabó un poco, sí siguen existiendo, sí, pero si se dan cuenta ya en barditas se encuentran, no sé, y eso algún rayoneo nada más con aerosol negro. Ya no encontramos esas famosas, como ellos les decían, pintas, ¿no? Las famosas pintas con los nombres en 3D o los nombres con relieve. Ya no los encontramos tanto, ya si acaso alguna firmita, algo con aerosol negro y se acabó, afortunadamente, digo, y desgraciadamente, pues sí, aunque sean en pinturitas negras, pero siguen existiendo e insisto, y siguen en muros ajenos, ¿no? En bardas ajenas, en ventanas ajenas, en puertas ajenas, en zaguanes ajenos, sigue existiendo, no sé realmente si nos libraremos de ellos, debería de haber alguna ley que castigue, pero que castigue de veras y que se llegue a tipificar como delito el más allá del daño de propiedad ajena, pues la intención, ¿no? de estos grafiteros. No es delimitar el arte porque eso no es arte, darles espacio tampoco porque no es arte, pero si por ahí hay moralistas y todo, pues claro que sí, a eso se les da totalmente el espacio y como les platico, sí hay pruebas de que cuando es arte y cuando de verdad hay talento, las puertas se les abren solitas. Las pruebas están pues estos grandiosos muralistas que existen hoy en día, ¿no? Y que su arte está plasmado por todo el mundo. Con grandes trabajos, un color impresionante. Ellos sí tienen entendimiento de la teoría del color y no solo lo tienen, lo ejecutan con maestría. Y este tema del color también me trajo ahorita a la memoria una anécdota con un tatuador, precisamente que incluso hasta en ellos también debe de haber talento y debe de haber alguna habilidad para poder hacer el tatuaje, porque al final del día pues es un trabajo artístico, es un trabajo totalmente artesanal y artístico, y debe de ser artístico para que se vea estético, sutil, o sea, algo padre. Y una amiga me pidió que la acompañara a hacerse el tatuaje porque el tatuaje era en una zona pues bastante íntima y le daba pena y miedo, ¿no? De hacerse el tatuaje ella sola. Y me pidió que la acompañara y ahí va el menso, ¿no? Porque digo menso, ¿por qué? Porque hay horas en hacer el pinche tatuaje. Y recuerdo cuando llegó a la zona de color, había dos zonas que era un rojo y verde, no, rojo y azul. Así como luces de patrulla. Pero era de un muñeco de esos de anime. Pero era totalmente mezclado, o sea, era el rojo y terminaba el rojo y empezaba el azul. Y le dice, el tatuador se lo dijo, o sea, le dice, oye, ¿te lo hago tal cual o lo puedo difuminar porque estos colores, pues no, o sea, no van así, ¿no? Y sí, efectivamente, chequé la imagen y dije, chinga, dije, puede ser que difumine. Dice, no, pues sí, yo le dije, pues sí, que te lo haga como él, pues él es el experto. Él dice, digo, sí, tú traes la imagen, yo lo entiendo y lo quieres tal cual. Pero él es el experto y pues se va a ver mejor. Dicho y hecho. Los fuminó porque estos colores pues así tal cual no combinan, o sea, no se mezclan para empezar. Porque, por ejemplo, si es una gorra azul y una chamarra roja, digo, para empezar no combinan, pero me refiero a que se mezclen en una sola chamarra, o sea, que en una chamarra sea rojo y azul, pues está medio canijo, a menos que sea de un diseño con varias telas, ¿no? Pero la cosa es que lo difuminó y quedó excelente. Entonces hasta en ellos debe de haber esa teoría del color, los trazos, todo. Y también, digo, también entre tatuadores, pues me imagino que debe de haber tanto buenos como malos. O sea, no todos deben de ser malos y no creo que todos puedan ser buenos, ¿no? Entonces también caen en la categoría de que hacen un excelente trabajo con arte, ¿no? Porque sí, realmente hay algunos que hacen un arte extraordinario. Y ojo, no es que copien y a pesar de que hagan la imagen tal cual, el talento está también en que lo pases de la imagen a la piel. O sea, no es que, pues es que yo le di la imagen. No, permíteme, también hay un alto riesgo, un alto porcentaje de talento en hacerte esa imagen en la piel. Por mucho que te la peguen ahí, te la calquen, si es que nada más está calcando, no. Créanme que hay realmente un riesgo y no me refiero a la piel y todo, no, un riesgo de fallar la imagen. Debe de haber un talento para seguir el trazo y sobre todo mezclar los colores. Y así, amigos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado esta ilustración de Mulan en un proceso totalmente tradicional, tinta sobre opalina.
Compartan el video, amigos, denle like por favor si les gustó tanto la plática como el video, compártanlo con sus amigos artistas y con los que no lo son, también son bienvenidos en este canal. Visiten mi página de Facebook, ahí comparto más trabajos de mi trabajo en publicidad y trabajos totalmente personales. Y bueno, amigos, nos estaremos escuchando en el próximo video. Es todo por hoy. Adiós.